Hola a todos, mi nombre es Catherine Guerrero, urgencióloga egresada de la Universidad de San Sebastián, y uno de los temas que presentaré en esta jornada es trauma cervical. Algunos puntos importantes que quiero que rescaten de esta presentación es comprender que el cuello es un área particularmente complicada de evaluación y de manejo en un paciente traumatizado, ya que es la ubicación de muchas estructuras vitales. Los pacientes con trauma penetrante a nivel de cuello pueden presentar una variedad de patrones de lesión, incluyendo un choque hemorrágico, obstrucción de la vía aérea y lesiones neurológicas. Es posible que lesiones graves no sean clínicamente obvias, lo que dificulta el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento oportuno. Y a menudo el paciente con trauma de cuello puede parecer estable y que de un momento a otro se inestabiliza al no realizar un hallazgo oportuno de una lesión vital, aumentando de esta forma la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, vamos a recordar alguna de las estructuras a nivel cervical para poder identificar el patrón de lesiones y abordar un adecuado enfrentamiento y una conducta inicial. Entonces, recordando un poco, las lesiones de cuello se pueden dividir en lesión penetrante y lesión contundente. A su vez, anatómicamente el cuello se divide en tres zonas que se vuelven importantes en la evaluación y la gestión de estos pacientes. Tenemos la zona 1, que va desde la base del cuello y se encuentra bajo el cartílago cricoide hasta la escotadura esternal, donde se pueden generar lesiones a nivel del mediastino, conducto torácico, la arteria carótida proximal, arteria vertebral, tráquea, pulmón y esófago. La zona 2, que es el cuello medio, que se encuentra desde el cartílago cricoide hasta el ángulo de la mandíbula, donde se encuentran estructuras como la arteria carótida, laringe, tráquea, esófago, vena yugular, nervios vago y laringio recurrente. Y finalmente la zona 3, que es el cuello superior, que se encuentra por sobre el ángulo de la mandíbula, donde se encuentra la arteria carótida distal, la arteria vertebral, la vena yugular distal, glándulas salivales parótidas y pares craneales del 9 al 12. La zona 1 y 3 son de difícil acceso y son de manejo quirúrgico generalmente, siendo las lesiones de la zona 1 la de mayor riesgo y la zona 2 está más expuesta y en consecuencia la más probable que se lesione. Sin embargo, las lesiones de esta zona también tienen un mejor pronóstico ya que al estar más expuesta permite un control proximal y distal de forma más fácil. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de los traumas penetrantes en el cuello van desde un 0,5 a un 5% de todas las lesiones traumáticas. Los principales mecanismos son heridas por arma de fuego, herida por arma blanca. Las heridas por arma blanca y por arma de fuego de menor velocidad van a explicar el 50% de la incidencia descrita, o sea, desde el 0,5 al 5% de todas las lesiones traumáticas. Y el trauma contundente es aún menos común que el penetrante. La mayoría se da por accidente automovilístico, así como agresión y estrangulamiento. El principal problema con este tipo de trauma es el diagnóstico retrasado. El 80% de la mortalidad de los casos de trauma penetrante son secundarios a infarto cerebral y el otro 20% se debe a una hemorragia no controlada. En cuanto al enfrentamiento, los pacientes estables deben ser evaluados para detectar lo que se denomina signos duros y blandos, donde los primeros requieren un manejo emergente con conducta o bien una intervención quirúrgica inmediata, y los segundos deben ser evaluados, observados y no necesariamente van a requerir una intervención quirúrgica. Acá les dejo una lista de los signos duros donde se encuentra la lesión de la vía aérea, un hematoma con un sangrado activo que va a generar una expansión de este y con el consecuente compromiso de la vía aérea, un choque hemorrágico, déficit neurológico, enfisema subcutáneo o bien burbujas de aire por sobre la herida. Y los signos blandos pueden ser hemoptisis, disnea, disfagia, difonía, un hematoma no expansible, aire subcutáneo o bien a nivel del mediastino. Bien, entonces lo que vamos a hacer inicialmente, como siempre va a ser una evaluación primaria, se debe iniciar con el mantra de la urgencia, que es el ABCDE y ultrasonido en caso de tener disponible, gatillando una conducta al equipo de cirugía inmediata en caso de ser necesario, y nos debemos centrar en lesiones específicas observadas en el trauma de cuello que se encuentran a menudo, incluyendo las que se pueden pasar por alto fácilmente, y por eso es importante recordar cuáles son esas lesiones que debemos pensar para poder ir a encontrarlas, porque si no las pensamos las vamos a pasar por alto. Los signos físicos que van a justificar el manejo inmediato de la vía aérea van a incluir el estridor, dificultad respiratoria, shock, hematoma de rápida expansión. Las víctimas de estrangulamiento, por su parte, debemos tener un umbral muy bajo para decidir una intubación orotraqueal, ya que la inflamación de la vía respiratoria se desarrolla de forma rápida, al igual que en aquellos pacientes que van a tener una quemadura de vía aérea, donde el mayor edema se va a producir desde la primera hora de la exposición. Se debe tomar en cuenta que además estos pacientes son más propensos a desarrollar un edema pulmonar y un síndrome de distrés respiratorio agudo.
Entonces, bajo umbral para una intubación orotraqueal en estos pacientes que son víctimas de estrangulamiento. Una vez que la vía respiratoria está asegurada, donde valoramos si el paciente requiere un apoyo con oxígeno o bien una intubación de forma rápida, otra lesión a nivel de laringe o tráquea generalmente se tratan quirúrgicamente en pabellón. Los signos preocupantes de la intervención quirúrgica emergente van a incluir el enfisema subcutáneo mediastínico progresivo, neumotórax, disnea severa o un trauma esofágico asociado. Que este último tiene una mayor mortalidad de los pacientes, como vamos a mencionar más adelante, por lo tanto tenemos que ir a buscar de forma dirigida. En la C, ante cualquier herida abierta, se debe proteger de la extensión de esta. No tratar de interrumpir ningún coágulo en caso de una lesión interna a nivel de la vena yugular. Colocar al paciente en Trendelenburg para evitar una embolía aérea y en caso de sangrado activo, usar presión directa. No intentar sujetar los vasos a ciegas, ya que se pueden generar más lesiones de forma inadvertida. Si el paciente está inestable por un choque hemorrágico, hematoma en expansión, valoramos y vemos burbujeo de aire a través de la herida, un déficit neurológico en evolución, debe gatillar, avisar al equipo de cirugía ya que requiere intervención quirúrgica emergente, donde la principal causa de muerte inmediata va a ser la hemorragia. Ante hemorragia activa que no responde a la compresión, se puede utilizar un taponamiento con una sonda Foley, que se ha empleado de forma amplia en el tratamiento de los distintos tipos de trauma. Se utiliza una sonda Foley de 18 a 20 en la herida con sangrado activo, intentando seguir el trayecto de la herida. Luego se infla el globo con 5 cc de agua o hasta sentir una resistencia. Luego la sonda se sujeta con pinzas, o sea, hay que clampear la sonda, o bien se anuda sobre sí misma para evitar el sangrado a través del lumen. Si el sangrado continúa, se debe ir directo a cirugía y si se controla, se debe ir a imagen del cuello. Y si esta es negativa para un sangrado, se retira la sonda Foley en pabellón a las 48-72 horas y si es positiva, es decir, existe una lesión significativa, debemos ir a pabellón para el control quirúrgico, a menos que tengamos la disponibilidad de una embolización. Aquí les dejo un video donde se muestra cómo se realiza el control de la hemorragia con sonda Foley, en este caso a nivel de las extremidades, pero la idea es que se entienda cómo se realiza el procedimiento, que como bien describimos en la diapositiva anterior, se dirige por sobre la herida y se infla en el caso del cuello con 5 cc de solución fisiológico y se realiza una contracción para sentir la resistencia y en este caso se realiza un nudo por sobre la misma. Lo más probable, en el caso de la D, es que estos pacientes ingresen a servicio de urgencia con un collar, con un collarín, para poder mantener la indemnidad de la columna cervical o bien la estabilidad en caso de alguna lesión. Pero siempre debemos quitar el collarín, realizar movimientos en bloque para evaluar las lesiones, sobre todo las posteriores, que pueden generar un hematoma y cuando está puesto el collarín va a generar compresión y eso puede generar una lesión a nivel de la vía aérea, va a comprimir la vía aérea y nosotros mismos vamos a estar generando el daño por no revisar la zona, ¿ya? Y si queda la duda de que tenga el paciente una lesión a nivel de la columna cervical, vamos a volver a poner el collarín. Existen distintos tipos de criterios, los criterios Nexus que se utilizan para decidir si se retira o no se retira el collarín. Se le dejó ahí los criterios: no presentar dolor en línea media, no presentar un déficit neurológico, un nivel de conciencia normal sin evidencia de intoxicación y sin otras lesiones dolorosas que pasen por alto el dolor cervical. Si bien estos criterios son utilizados ampliamente, debemos recordar que el trauma de estos pacientes, la mayor parte, llevan concomitante un compromiso de conciencia o bien una lesión más dolorosa, ya porque generalmente son traumas de alta energía. ¿Ya? Y eso se sumado a la adrenergia del paciente se puede pasar por alto. Por ende, como sugerencia, como recomendación es mejor visualizar la zona, realizar movimientos en bloque y luego volver a posicionar el collarín hasta poder tener una imagen que demuestre la indemnidad a nivel medular. Las lesiones a nivel de la médula espinal, cerebro y nervios periféricos son raras. Además, cabe destacar que el uso de corticosteroides no van a tener un rol en las lesiones de trauma penetrante a nivel de la médula espinal. Las lesiones esofágicas a menudo se pasan por alto, como les mencioné, aumentando la morbimortalidad por retraso en el diagnóstico, principalmente por el potencial riesgo de mediastinitis. Y cuando la cirugía se realiza dentro de las primeras 24 horas posterior a la lesión, cuando tiene indicación quirúrgica, por supuesto, la tasa de sobrevida es superior al 90%. Esto es solo tomando en cuenta una lesión cervical que fue de forma precoz diagnosticada y de forma precoz llevada a pabellón. No toma en cuenta un politrauma que debe tener algún tipo de otra lesión que puede generar una mayor mortalidad finalmente en estos pacientes.
Y cuando la cirugía se realiza 24 horas posterior a la lesión, la tasa de sobrevida baja hasta un 50-65%. Se debe tener presente que la principal causa de muerte tardía en el trauma cervical es la lesión esofágica, por lo tanto, es algo que debemos pensar, debemos sospechar y debemos ir a buscar de forma dirigida. En cuanto a la E, buscar lesiones, no olvidar la temperatura. Ya, generalmente, como les he mencionado, estos pacientes son víctimas de un accidente de alta energía, por lo tanto, lo más probable es que tengan alguna otra lesión, que debemos ir o que debe gatillar conducta. En cuanto a las pruebas diagnósticas, si el paciente está inestable, el objetivo principal es llevarlo con vida y lo más estable posible a pabellón. En caso de estar estable, se deben determinar cuál de las tres zonas del cuello está involucrada. Recordad que la zona 1 y 3 son las más preocupantes, por lo que todos los pacientes se van a someter a una imagen vascular. El gol estándar es el AngioTAC multidetector con sensibilidad entre un 95 y 100%, siendo aún mayor cuando es de 64 cortes, y la evaluación vascular utilizando el TAC debe obtenerse incluso en traumas contundentes, ya que hay una alta tasa de accidentes vasculares en traumatismos de cuello contundente, finalmente que van a llevar a una secuela neurológica retrasada como resultado, y las lesiones esofágicas a menudo son clínicamente silenciosas, por lo que nuevamente debemos pensarla y debemos ir a buscar de forma dirigida. Entonces, como algunas perlitas, las lesiones hemorrágicas tanto de la zona 1 y 3 son particularmente difíciles de evaluar, ¿ya? El cuello alberga muchas estructuras vitales, recordar cuáles son, ahí les dejé los cuadritos para que las puedan repasar. La lesión esofágica a menudo se omite, es una causa de mortalidad tardía, debemos ir a buscar esa lesión. En caso de duda, se sugiere una intubación temprana, sobre todo en pacientes que son víctimas de estrangulamiento, realizar una consulta quirúrgica precoz y el angioTAC es la prueba de elección, es el gol estándar para evaluar la vasculatura y finalmente debemos evaluar de cerca a estos pacientes. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta presentación para tener un enfrentamiento adecuado ante los pacientes que tengan un trauma cervical. Si tienen alguna duda pueden escribir a mi correo y nos vemos en un próximo video.